¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué sufre el justo? Parece que no es justo, ¿verdad? Que una persona que es cristiana, que sigue a Dios, que sufra. ¿Por qué hay sufrimiento en la iglesia, ¿no? En los cristianos? ¿Por qué hay persecución? No es más normal que fuera el pecador el que sufre, ¿no? Lo normal es que sufra el pecador. Porque la paga del pecado es muerte, pero un cristiano que sufra. No es fácil entender muy bien esto, pero tampoco es fácil de explicar. Porque no es fácil de entender, pero ¿cómo lo explico yo? Se tiene la idea falsa de que cuando uno se convierte al Señor, pues ya no va a pasar grandes dificultades porque el Señor va con él. Y ya no hay sufrimiento, o hay poquito, ¿no? Vas por la vida como sustentado por el Señor, ¿verdad? Pero creo que estamos equivocados. Creo que el justo es una señal de identidad el que sufra. Si sufre es porque realmente está siguiendo al Señor. Vamos a ver si lo entendemos. En el Salmo 34, 19, hace miles de años, David dijo, o nos recordó, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Mejor dicho, le ayudará el Señor, porque librarnos es más una ayuda lo que vamos a tener. De todas ellas librará el Señor. O sea, que sufre el justo no solo es lo normal, sino que por anticipado se espera que el justo sufra. Es difícil de entender. Si sufrimos realmente, quizás sea una prueba viva de que estamos siguiendo al Señor, de que estamos agradando a Dios. Jesús dijo en Juan 16:33, solemnemente a sus discípulos y por consiguiente a todos nosotros también nos lo dijo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Esto os he dicho para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús nos dice que vamos a sufrir, pero Él nos va a ayudar. Es importante. Habrá sufrimiento, pero habrá una ayuda y una consolación y una cosa tan especial por parte de Dios que lo vamos a notar, Jesús nos promete ayudar. Pablo, en 2 de Timoteo 3:12, dijo, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Qué podemos esperar si la Biblia dice eso? Si la promesa de la Biblia es que vamos a padecer persecución. Nuestra perspectiva humana ve la persecución como algo negativo. La persecución, el sufrimiento, ¿no? Trágico, ilógico, incluso irónico, ¿no? Parece que es indeseable, ¿no? El sufrir. Pero Dios, en su gran sabiduría, no sé, ve como el sufrimiento como un caudal para traernos bendiciones, para traernos beneficios, diría yo. El sufrimiento es algo que Dios utiliza. El propósito del sufrimiento que viene con esa persecución es mucho más grande del que nosotros pensamos. Y vamos a verlo. Lo entendamos o no, Dios tiene un propósito con eso. Dios tiene un propósito con el sufrimiento y con la persecución. ¿Por qué? Porque permitir ese sufrimiento no está exento de un propósito. Dios siempre tiene un propósito con cada cosa que hace o permite. Y si vemos con el sufrimiento con los ojos de Dios, vamos a encontrar algunos propósitos, ¿verdad? Que este tiene. Vamos a mirarlo ahora. Hechos 1:8, leemos. ¿Os acordáis? Lo leímos también la semana anterior. La muerte de Esteban. Y Saulo consentía en su muerte, Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra toda la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. A veces Dios permite la persecución, ¿verdad?, para que tú te muevas a hacer algo. En este caso, en el caso de Esteban, para que la iglesia se extendiera, se esparciese.
el propósito del diablo realmente, ¿cuál es? No hay escape, la persecución va a ocurrir. No podemos decir, bueno, yo no voy a evitarla, no hay escape. La persecución va a venir y lo que el diablo trata es de pararte, de ralentizarte, de frenarte, ¿verdad? De detenerte de lo que has decidido hacer. Eso es lo que pretende el diablo, porque la persecución es la forma más alta de ataque que tiene el diablo contra nosotros, porque nos puede tentar o nos puede acusar, pero la persecución es algo muy directo, es algo más directo, ¿verdad? Yo diría que es el poder más grande que tiene el enemigo contra nosotros, perseguirnos, o sea, ir a por nosotros, porque persecución, ahora lo vamos a leer, tengo por aquí una definición, la voy a leer ahora mismo. El significado de la palabra persecución. Persecución es seguir con intenciones hostiles, maltratando, hiriendo, amenazando de muerte e infligiendo daño. O sea, persecución no es correr uno delante del otro. Perseguir, cuando los vaqueros persiguen a los indios, es para matarlos. Cuando los cristianos perseguían a los musulmanes, era para acabar con ellos. Cuando los musulmanes perseguían a los cristianos, era para terminar con ellos también. O sea, la persecución es algo que no es hablar mal de ti, es otra persecución, digamos, pero que persecución en definitiva, o la persecución que Jesús nos trata de decir, es esta, es la que hace daño, ¿verdad? Por eso yo creo que es una prueba de fuego, ¿verdad?, para los verdaderos cristianos, la persecución en sí. Si vivimos para Dios, la persecución vendrá, seguro. Y cuando hacemos lo correcto, cuando estamos agradando a Dios, la persecución vendrá. El diablo está ahí, el diablo quiere pararte. Cuando estás tocando mucho ya al diablo, a su obra maléfica, el diablo se preocupa de ti. Si tú estás con Dios, Él vendrá, seguro, Él vendrá a perseguirte. Todos los hijos de Dios serán perseguidos solo por ser hijos de Dios. Esa es la cosa. Que la persecución solo de ser un hijo de verdad, porque hay mucha iglesia, hay muchos números, pero ser hijo de Dios para mí es algo especial. Yo no digo que yo sea o no sea, cada uno tiene su relación con el Padre, ¿verdad? Pero que ser hijo de Dios automáticamente te convierte en enemigo acérrimo de Satanás. Y Satanás lo sabe. En 2 Timoteo 3:12 leemos: todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Lo hemos leído antes, pero es que es así. Muchos tiran la toalla, ¿verdad? Cuando la persecución se pone recia, muchos cristianos tiran la toalla. No soportan la persecución. ¿Y el diablo qué hace el diablo entonces? Regocijarse, alegrarse. Mira, qué flojito que era este. Claro, la persecución es dura. La persecución no es cosa pequeña, ¿verdad? En Juan 15:20, Jesús nos dice: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús no deja de advertirnos, ¿no? A mí me han perseguido, no esperar otra cosa a vosotros. No esperar otra cosa. Y nosotros, ¿cómo podemos actuar? ¿Qué podemos hacer ante la persecución? ¿Cómo podemos actuar contra aquellos que nos persiguen? ¿Qué podemos hacer nosotros? En la carne está claro, ¿no? Lo que cualquier persona haría. Pues levantarse y luchar. Pero físicamente. Pero nosotros, Jesús, ¿qué nos dice que hagamos? Este es un punto importante, ¿verdad? Cuando alguien te persigue para hacerte daño, para matarte incluso, para herirte, yo os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Es fuerte, ¿no? Orad por los que os ultrajan y os persiguen. Claro, tienes que pedirle bendiciones al Señor para el que te persigue. Y las oraciones que tú harías para ti mismo, las
tienes que hacer para el que te persigue. Eso es difícil, es complicado. Pero bueno, lo que venía a decir, el sufrimiento tiene un propósito. Dios tiene un propósito con el sufrimiento. ¿Y cuál es el propósito de la persecución? Primero, voy a nombrar 3, aunque se pueden decir más, pero como más importante, revela nuestro carácter. La persecución revela nuestro carácter, nuestro interior, revela lo bueno o malo que hay dentro de nosotros. Cuando somos perseguidos, cuando somos apretados, cuando somos acorralados, digamos, en realidad el sufrimiento lo que va a hacer es revelar quién tú eres de verdad, lo que hay dentro de ti en realidad. ¿Cuál es tu carácter de verdad? Tú puedes tener una cara aquí, en el culto, con los amigos, una cara, pero si te aprietan, puede ser que tu carácter difiera. Es importante, revela nuestro carácter. Por ejemplo, Pablo sufría en la carne un aguijón, una enfermedad, ¿verdad? Esa enfermedad, ese aguijón que tenía Pablo, le enseñó a no ser orgulloso, porque era orgulloso. Bueno, casi yo creo que lo sabemos todos, y lo sabemos todos porque cuando uno es usado por el Señor, digamos, se siente como, bueno, estoy más cerca de Dios, ¿no? No, quizás muchos hombres de Dios incluso, han caído en los tentáculos de este ser diabólico del orgullo. Algo que te va abrazando y te crees superior a los demás. No digo que yo me crea superior a nadie. Estoy diciendo que hay muchos hombres de Dios que han sucumbido al orgullo. Sin embargo, Pablo necesitaba esa enfermedad para mantenerlo humilde. Tenía ese sufrimiento, Dios le permitió tener ese sufrimiento siempre, para mantenerlo tranquilo y humilde, ¿verdad? Para que no cayera en el tema del orgullo, para que no cayera en ese pozo. Bueno, hablar de sufrimiento, hablar un rato de sufrimiento aquí, hoy, no podemos olvidarnos de Job. Si hablamos de sufrimiento hay que hablar de Job, porque no se puede dejar de mencionar a Job. El pobre hombre, pues imaginaros, la historia ha dado cuenta, ¿no? La Biblia ha dado cuenta. El mismo día murieron 10 hijos suyos. Que se muera un hijo tuyo debe ser muy, muy difícil, muy difícil. Murieron 10 hijos, 1000 camellos, no sé cuántas ovejas, o sea, no sé cuántas casas, todo lo perdió. Entonces el sufrimiento de perderlo todo, incluyendo a sus hijos, sacó a relucir lo que había dentro de Job, ¿verdad? Sacó a relucir su carácter, reveló su carácter. ¿Cuál era su carácter? Su firmeza, su fidelidad, su espiritualidad, su madurez, su cercanía con Dios. Porque realmente le pasó algo muy grave. Era un sufrimiento llevado al extremo, ¿no? Lo vamos a leer, ¿no? Porque es un pasaje que yo he leído varias veces, pero es que me gusta. En Job 1, el 8 al 12, la historia de Job es muy bien conocida, pero bueno, vamos a leer también. Satanás en la presencia de Dios, y Dios dice a Satanás: ¿no te has fijado en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y respondiendo Satanás a Jehová, al Señor, le dice: ¿acaso teme Job a Dios, a Job a Dios de balde? ¿No le has acercado a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo el Señor a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor. Le dio permiso, porque tenía que darle permiso. Satanás no puede hacer tampoco lo que quiera. Le dio permiso y vamos a ver qué pasa con el carácter de Job también. Porque realmente es fácil vivir una vida cristiana cuando todo lo que recibes son bendiciones. Cuando todo lo que recibes son gracias, cuando todo lo que recibes son salud, tranquilidad,
buenos alimentos, una vida tranquila, como dicen con los barcos, viento en popa. Viento en popa creo que es que viene el viento de atrás, le da a la popa, se hinchan las velas y viene justo el viento detrás de ti y el barco anda como un tiro. Cuando la vida te va de esa manera, viento en popa, pues claro, ¿quién se acuerda de la tristeza, del sufrimiento, de la persecución? Pero la realidad de nuestro interior, de nuestro carácter, la realidad, se va a poner de manifiesto ¿cuándo? Cuando se presenten problemas. Cuando tengamos problemas, se presentará nuestro verdadero carácter, se pone entonces en la balanza, ¿verdad? Y la realidad de su carácter, del carácter de Job, no se hizo esperar, ¿verdad? Vamos a leer un poquito más de Job, porque se puso de relieve el verdadero carácter de Job. Versículo 20 de Job 1. Entonces Job se levantó y rasgó sus vestiduras, su manto, en señal de dolor. Lógico, acababa de perder a su familia y rasgó sus vestiduras en señal de dolor y rasuró su cabeza en señal de luto, ¿verdad? Y de duelo. Y se postró en tierra, estaba hundido. Job estaba hundido y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Ese es el carácter de Job. Ese es el carácter de Job. Ese es el carácter que debería de tener cualquier cristiano. Y qué difícil que es que te pase algo parecido y seguir confiando en Dios, ¿verdad? No debería ser difícil, porque si de verdad eres un hijo de Dios, no debe ser difícil seguir confiando en Dios, ¿verdad? Claro, Job no entendía lo que estaba sucediendo. No entendía qué pasa aquí. No entendía el propósito de Dios. No entendía pues tantas cosas, ¿no? Que uno se pararía a pensar allí tirado en el suelo, hundido, ¿verdad? El Señor permitió que Job se hundiera, que sufriera, para demostrar que era un hombre fiel. Un hombre fiel. Y que el dolor, en lugar de moverlo a maldecir, lo pondría al descubierto su madurez espiritual. Lo que iba a hacer el Señor con ese sufrimiento tan grande que estaba pasando es sacar a relucir lo que había dentro de él, en el fondo, su carácter fiel a Dios, ¿verdad? Pero fiel, tan fiel que seguía confiando en él, ¿verdad? Por otro lado, tenemos a su esposa. ¿Qué pasa con su esposa? Su esposa seguramente iba a la sinagoga y allí hacía sus cosas en la habitación, era una habitación diferente al hombre de las mujeres, pero supongo que sería una mujer religiosa de la época, ¿no? Pero cuando llegó la tragedia a su vida, ella mostró lo que había dentro de ella. Ella mostró su carácter también. ¿Y qué dijo ella? No solo maldijo a Dios ella, sino que al ver la fidelidad que tenía Job hacia Dios, le dice: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete ya. Qué frase, ¿no? ¿Qué revela de esa señora? ¿Qué revela? Era cristiana, era una seguidora de Dios. No seguía a Dios. Cuando el viento no iba en popa, iba de lado, y cuando la cosa se torció, ella maldijo a Dios. Cuando no se vive una relación sincera con Dios, cuando no se vive de verdad una relación sincera, ¿qué pasa? El dolor lo va a revelar todo. Va a revelar que tú no tienes una relación sincera con Dios. Es importante. Si nosotros no tenemos una relación sincera con Dios, las dificultades van a mover nuestro interior. ¿A qué? A quejarte, a rebelarte, a renegar, hasta a dejar a Dios incluso. Porque te sientes mal, estás sufriendo mucho, te están pasando cosas muy graves y dices: no hay Dios, si me está pasando a mí esto, no hay Dios. El verdadero cristiano, ¿qué hace cuando tiene un problema grave en su vida? ¿Qué haría un verdadero cristiano? Buscar más a Dios, alabar más a Dios, estudiar más a Dios, ¿o no? A pesar de estar en la miseria más grande. Pero ¿qué hace un cristiano verdadero en situaciones
tan profundas, ¿verdad? De persecución, de sufrimiento. Alabar, buscar y desear servir a Dios, ¿verdad? El dolor revela nuestro carácter, eso es importante. Yo no quiero tener dolor porque no quiero que se revele el carácter. Yo tengo un buen carácter, sé que soy un buen cristiano, pero ¿quién desea tener el dolor? ¿Quién desea llegar a esos extremos? Pero Dios muchas veces necesita probar. Tenemos que estar seguros de que estamos agarrados a Dios, ¿verdad? Como decía, la persecución, lo que es la persecución, esa de la definición que os he hablado yo, de buscar hacerte daño, esa es la persecución que viene ahora. O sea, no es la persecución de, el vecino, eso es evangélico. No es una crítica suavecita, no. Hablamos de persecución, de que no nos marcaremos, de que seremos perseguidos. Seremos perseguidos, no para decir, oye, marcaros, ¿no? No, perseguidos para hacernos daño. Son momentos que tenemos que tener muy claro cuál es nuestro carácter, ¿verdad? Segundo propósito de la persecución o del sufrimiento. La persecución quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humildes. La persecución va a hacer que te baje del púlpito. El Señor le reveló a Pablo que el propósito de su sufrimiento era el de mantenerlo humilde. Se lo demostró. Porque, como decía antes, los seres humanos tendemos a enorgullecernos cuando servimos a Dios. Y Pablo no era precisamente una persona exenta de orgullo. Era un buen cristiano, de los mejores que ha habido en la historia de la cristiandad, pero era una persona orgullosa. Era una persona que conocía la palabra, era un letrado, digamos, y era una persona que tendía a enorgullecerse, ¿verdad? Salomón, ¿lo creéis de Salomón también? Salomón también es una persona muy rica, muy sabia, y su orgullo terminó por apartarlo de Dios. Así acabó Salomón también. Vamos a ver un proverbio. Agur dijo a Dios en Proverbios 30, 7 al 9. 2 cosas te he pedido. No me las niegues antes de que muera. Vanidad, orgullo y palabra mentirosa aparta de mí. Y no me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Solo Dios sabe las cosas que nos hacen falta. Y aquí Agur le está pidiendo, no me des mucho ni me des poco. No me des orgullo tampoco. Y quita la mentira de mi boca. O sea, estaba pidiendo unas cosas tan bonitas, tan bien, para nosotros hoy día también. Quítanos de estas cosas, porque solo Dios sabe si es gracias a ese sufrimiento, ¿verdad?, por el que pasamos, que aún permanecemos sirviéndole. Es gracias a que estamos sufriendo que seguimos agarrados a Él. El sufrimiento puede ser algo que Dios utiliza para que sigas cercano a Él. O sea que a veces podemos darle gracias al Señor por el sufrimiento, porque humillados así dependemos más de su misericordia, dependemos más de Él. Tercera cosa, que la persecución nos va a... ¿Cómo se dice? El propósito, ¿no? Hablando del propósito de la persecución, ¿no? La tercera cosa que es un propósito de la persecución o del sufrimiento. Eso nos motiva a acercarnos a Dios. Por el sufrimiento de Pablo estaba sintiendo en su carne, lo llevó a buscar el rostro de Dios con insistencia. Vamos a leer unos versículos de aquí, en 1 Corintios. Porque esa persecución, cuando uno está así, sufriendo, pues se acuerda más de Dios. Tenemos que acordarnos siempre, pero a veces es esa persecución la que hace que nos espabile y nos pongamos un poco las pilas. Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor
que lo quite de mí, esa aflicción que tenía Pablo. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Aquí Pablo está diciendo 3 veces, me he arrodillado delante del Señor, habría ayunado, estaría roto, porque esa aflicción lo turbaba. Hasta 3 veces se arrodilló, ayunó, le pidió clemencia al Señor, ¿no? Quítame esto de encima. Y el Señor no se lo quitó nunca. Y ya aquí, en este pasaje, Pablo dice, bueno, de buena gana me gloriaré más en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué bonita la frase, ¿no? Tú quieres, Señor, que siga viviendo así, voy a seguir viviendo así, y voy a gloriarme en ti siempre. Job, por ejemplo, era un hombre que... O sea, Pablo, esto no refiere mucho a la Biblia, pero hasta 3 veces, 3 épocas de su vida en las que se ve que esa aflicción lo turbaba mucho y estuvo debatiendo con el Señor. Señor, quítame esto ya. Hacía milagros, conocía la palabra, conocía el Espíritu Santo y sabía que podía quitarlo, pero nunca se lo quitó, ¿verdad? Porque Dios sabe, porque muchas veces ese sufrimiento es el que hace que nos mantenga humildes y nos mantiene cerca de Dios. Bueno, en cuanto a Job, era un hombre que conocía a Dios y le servía. Todos sabemos que Job era un hombre con el corazón dispuesto a Dios. Pero a pesar tan intenso sufrimiento, al pasar ese sufrimiento tan grande que ya se tiró, rascó sus vestidos, estaba muy hundido, buscó más a Dios. No tenía otra cosa que hacer ya en la vida que buscar a Dios. Ya no había hacienda de cuidar, ni familia, era ya, bueno, Señor. Y buscaba al Señor muy bien, ¿no? De una manera que él no estaba acostumbrado a buscar al Señor de esa manera, con el corazón roto y abierto, ¿verdad? Y fue tal la experiencia que tuvo con Dios, Job, que lo expresó de esta manera, Job 42:5. Antes de oías te conocía, o sea, te había oído antes, pero más ahora mis ojos te ven. O sea, ya no solo te oigo a Dios, ya veo a Dios en todo. Ya te estoy viendo. O sea, era tal lo que se había acercado a Dios, que se había interiorizado mucho. El sufrimiento nos empuja a buscar más a Dios. Y Dios va a premiar a Job con una visión más amplia de Dios. ¿Entendemos esto? Es importante, porque la persecución, por muy mala que parezca al pronto, o el sufrimiento, puede servirnos para acercarnos más a Dios y para obtener de Dios más bendiciones, una visión más amplia de Él, ¿verdad? Y, bueno, la vez anterior vimos la ejecución de Esteban, ¿no? Que la Biblia lo describe como lleno de gracia y de poder, y el Espíritu estaba con él mientras hablaba, ¿no? al Consejo Judío de Jerusalén. Estaba lleno de gracia y de poder. Aún así, la persecución vino sobre él y lo mataron. La persecución puede ser la prueba de fuego de los verdaderos cristianos. Los verdaderos cristianos podemos llegar a ese punto en que la persecución llegue a nuestra muerte. Y eso hay que valorarlo, ¿no? Tenemos tiempos difíciles los que nos vienen. Hay personas que no les gusta que hablemos de los tiempos del fin, o que no se parece que hablamos demasiado de esto, pero no hablamos demasiado de esto. Yo sé que no estamos en un momento de gran persecución, no existe ahora mismo eso, por lo menos en España, pero va a ocurrir y tenemos que estar un poco alertas, ¿verdad? Voy a ver las bienaventuranzas, Mateo 5, 10, 11 y 12, porque son preciosas. Hablando del tema de la persecución, dice Jesús, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando por mi causa os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa
es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vinieron antes que vosotros. Los cristianos en los postreros tiempos seremos perseguidos por causa de la justicia y por causa de Cristo. Eso es seguro, porque en los tiempos bíblicos los cristianos fueron perseguidos. Pero ya Jesús, en Mateo 24, nos está diciendo también que en los tiempos finales habría persecuciones importantes. Vamos a leer Mateo 24, 9, dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es una promesa que va a cumplirse. Y claro, cuando lo lees, lo piensas, yo por lo menos, sé que vamos a pasar por cosas muy difíciles y no podemos tirar la toalla. No se puede tirar la toalla. Si eres cristiano, tienes que ser cristiano a pesar de todo. Porque además, si eres cristiano a pesar de todo, Dios te va a llevar. Te va a llevar. Y como con Job, verás a Dios más claramente todavía. Realmente hay varios factores, ¿no?, que apuntan a esto, ¿no?, esa persecución. Por ejemplo, las leyes de las naciones, las leyes que se están haciendo ahora, bueno, los países comunistas como China o Corea del Norte o incluso Rusia, pues el cristianismo no es quizá perseguido y con saña en algunos países, pero bueno, los árabes también, los musulmanes, persiguen a los cristianos, o sea, los persiguen, y hay países donde los siguen matando, ¿verdad? Hay una persecución fuerte, porque muchas veces las leyes que se están creando actualmente, se están creando leyes que animan a esa persecución, que animan a que el sistema judicial persiga a esas personas, ¿verdad? Es la creciente ola de legalización del pecado, que yo le digo. Es poco a poco, de 40 años, 30 para acá, o 30 de los años 80 o 90 hacia acá, desde que se legalizó, empezó a hablarse de aborto. Yo era en el 75, del 80, por ahí. Empezaron a implantarse leyes feas. Pero es que en los últimos tiempos están acelerando la creación de leyes feas. Leyes que legalizan el pecado, leyes que a lo bueno le dicen, a lo malo le dicen bueno. A lo que Dios ha dicho que es bueno, no es bueno. Y ponen leyes para perseguir, ¿verdad? Aborto, homosexualidad, tantas cosas, ¿no? Drogas, hablo de tantas cosas que no me voy a poner en detalles, pero todos sabemos, ¿no?, que las leyes, los proyectos de ley que actualmente en danza, son proyectos de ley bastante satánicos. Bastante satánicos. En el versículo siguiente, el versículo 10, Mateo, Jesús dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. La presión del mundo, es la presión del mundo y la adversidad. Estas cosas serán como tendrán que soportar los cristianos mucha presión en esta época final, esta época del tiempo del fin. Serán como dos medidores para saber quién de verdad ama a Jesús con todo su corazón. Porque la presión del mundo es fuerte, es muy fuerte. Y la adversidad, las dificultades, ¿verdad? La proliferación del pecado y el bombardeo constante de la maldad en los medios de comunicación, porque es constante, es un bombardeo constante, demasiado constante. Hace que muchos cristianos, bueno, que se llaman cristianos, muchas personas que conocen la palabra, vamos a llamarlo así, personas que conocen la palabra, dejan el camino de la verdad para irse detrás de modas y pasiones vergonzosas incluso. Personas que conocen la palabra. Por ejemplo, el matrimonio. Matrimonio, todos sabéis que el matrimonio es una institución creada por Dios o establecida por Dios, sagrada, ¿no? Es la base de la sociedad. El matrimonio es como el ladrillo que forma la sociedad. Muchos matrimonios forman este mundo. Ese es el matrimonio. Es la pieza clave de la sociedad hasta ahora mismo.
Pero ¿qué es lo que está pasando? El mundo se ha encargado de ridiculizar el matrimonio. El mundo ha llevado el matrimonio a una cosa arcaica, una cosa antigua, casarse, ¿para qué? ¿Quién se casa ahora? Se casan pocos. Los matrimonios han bajado mucho. Se casan por el juzgado. Mucho, eso sí. Para hacer papeles, porque es un contrato. Yo me caso contigo, pero la casa, esta no la toque, la ponemos aparte porque... O sea, el matrimonio ha perdido mucho. La sociedad actual está derribando el matrimonio. Para la sociedad actual es una cosa poco moderna y una cosa sin futuro. El matrimonio es una cosa sin futuro. El libertinaje se ha apoderado, digamos, de la mente colectiva, de la mente social, si podemos llamarle de alguna manera. Esa mente que el mundo tiene, la mente que no es de una persona, es la mente del colectivo. El libertinaje está ahí en la mente de las personas. Y bueno, ha contaminado incluso a quien conoce el Evangelio. Incluso a quien conoce el Evangelio lo está engañando. Porque ese libertinaje hace pues, que pase lo que está pasando en el mundo, ¿no? El que no se tengan valores ninguno. No se tengan valores. Parece que hay que comulgar con los valores del mundo. No, señores. El mundo tiene valores que yo nunca voy a comulgar con ellos. Jamás. Pero si no comulgas con ellos, eres un intolerante. Eres una persona que no eres progresista ni moderno. Una persona antigua. Y si dices que eres cristiano, pues ¿qué quieres más? Realmente habrá persecución. Y va a haberla y fuerte. Va a haberla. El versículo 12, Mateo 24, dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Claro, estar bajo presión y dejar la comunión con Dios y dejar a Dios aparte, esa mezcla es una combinación explosiva, ¿no? Y trae como resultado el enfriamiento. Por eso el amor de muchos se enfriará. Sí, la presión que tenemos en el mundo, esa presión, estar bajo presión y encima abandonar al Señor hace que ya caigas del todo, ¿verdad? Y tu amor se enfría. Solo vivir bajo la presencia de Dios, solo estar bajo la presencia de Dios, solo así podrás mantenerte firme en medio de la tormenta que se nos avecina. Se avecina una tormenta buena. Solo podremos mantenernos firmes en medio de esta tormenta si nos mantenemos agarrados al Señor. Importante, porque la tormenta viene. ¿O penséis que no llega la tormenta? La tormenta está arreciando. Ya el nubarrón se ve por allí. Y si tú ves el nubarrón, viene tormenta. El otro día vi un nubarrón cuando bajaba y una nube de piedra, unas piedras así de gordas. Pero yo veía la nube negra, digo, guau, va a caer agua. Pero cuando me acerqué más, cayeron un granizo exagerado. Bueno, que la nube está enfrente. A ver si la nube la tenemos enfrente y va a traer piedra. No va a ser de agua. La nube está ahí. El brote de la higuera está brotando. Ya tengo las higueras que están ya empezando a brotar. La primavera está cerca. El verano se acerca. Vamos a no perder esa presencia del Señor, porque si no estamos firmes en Él, la tormenta nos va a llevar. Mateo 24, 13, el último, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. El que continúe hasta el fin. Dios premia la fidelidad. Dios nos premia si permanecemos fieles a Él. Lo premia y bien. Dios premia la fidelidad. ¿Por qué? Porque después de todas estas pruebas y circunstancias hostiles que vamos a recibir, incluso pruebas de fuego, Dios va a premiar a quien se mantenga fiel a Él. En Apocalipsis 3:20, es un versículo muy, muy bonito también, dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Yo seré fiel también, te dice Dios. Si tú eres fiel, yo voy a ser fiel. Te voy a dar la corona. Te voy a dar el premio grande. El mayor premio. Ese es el propósito de la persecución y el sufrimiento. Ese es el propósito. Como he dicho, eran tres cosas. Revela nuestro carácter, el sufrimiento, quebranta nuestro orgullo y nos hace humildes y nos motiva a acercarnos a Dios. Eso es lo que hay. ¿Cómo podemos nosotros vencer la persecución? Porque también podemos hablar de cómo podemos evitarla, cómo podemos
salir victoriosos, ¿verdad? La persecución se vence no poniendo nuestra atención en ella. Así vencemos la persecución. ¿Por qué? Porque el diablo trata de distraernos. Y el diablo va a traer cosas para que nos entretengamos, para que no llevemos nuestra labor a cabo. Una manera de vencer la persecución es no mirarla. Que viene, que venga. Que viene, que venga. Dios nos va a ayudar. O sea, tener la seguridad de que Dios nos va a ayudar, pero nuestra meta, que sea siempre Dios. No poner nuestra atención nunca en la persecución. Venceremos la persecución estando siempre preparados para luchar, para la guerra. Siempre preparados, siempre. Preparados con nuestra armadura, con nuestro escudo de la fe, nuestra palabra, la espada de la palabra. Preparados para luchar, siempre. Y en tercer lugar, nunca dar un paso atrás. Nunca retroceder por causa de la persecución. Jamás retroceder. Seguir enfocados en Dios siempre. Así vamos a vencer la persecución, porque va a venir. No le hagamos cuenta, ese es el problema. Y bueno, para terminar, porque ya estamos aburriendo al personal, una pequeña conclusión. La vida cristiana nunca ha sido sencilla. ¿O qué pasa? ¿Que la vida cristiana ha sido sencilla alguna vez? La vida cristiana no es sencilla. ¿Por qué digo? Porque el verdadero cristiano siempre va a ser sometido a pruebas. Siempre el verdadero cristiano va a ser sometido a pruebas. Estoy seguro. Entonces, como vamos a ser sometidos a pruebas, porque Dios quiere una iglesia sin mancha. Dios quiere una iglesia sin arruga, una iglesia emblanquecida. Dios no quiere una iglesia con pecadillo y con... Eso no lo quiere Dios. Dios quiere algo verdadero. Entonces, la vida cristiana nunca ha sido sencilla porque las pruebas van a venir. Los postreros tiempos traerán bastante presión y adversidad. Los postreros tiempos van a tener mucha presión al cristiano. Van a tener mucha presión. Nuestros principios cristianos van a ser probados. Tus principios cristianos van a ser probados. Todos vamos a ser probados. ¿Por qué? Porque tenemos que estar bajo la sombra de Dios. Porque si vamos a ser probados y no estamos bajo el paraguas de Dios, podemos caer y tropezar. Podemos no estar firmes si no estamos así, ¿verdad? Y última conclusión, tener siempre clara nuestra meta, la eternidad con Cristo. O sea, tener siempre clara la meta, porque podemos tener muchas metas en la vida, pero tener clara la meta de que Cristo es nuestra eternidad, nuestro futuro eterno, eso no podemos perderlo nunca de vista. Por muchas persecuciones, por muchos problemas que tengamos en la vida. Si nos desviamos de este propósito, si nos desviamos de ahí, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que nos ponemos nuestros intereses en las cosas pasajeras, ponemos nuestros intereses en las cosas del mundo y ¿qué? Vamos a perder lo más grande que Dios tiene preparado para nosotros. Nos perderemos, como dice la palabra, una salvación tan grande. Y eso no puede ocurrir. Eso no debería de ocurrirte. No debería de ocurrirnos. Amén. Pues es lo que tenemos. No hemos empezado la persecución todavía, pero va a llegar. Va a llegar porque está pronosticado, Dios lo predijo, Jesús nos advirtió, os llega, y bueno, cuando llegue, no asustaros, va a llegar. Y la nube está ahí enfrente, y muy negra. Cargada de granizo viene. Bueno, oramos por esta palabra y despedimos un poquito esta reunión. Gracias, Señor, por cómo tú cuidas de nosotros y cómo nos quieres enseñar cosas nuevas, Señor. Cosas nuevas que aprendamos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por cómo nos ayuda a entender cada día más los tiempos. Gracias por ayudarnos a saber cada día más sobre los propósitos tuyos, Señor, para nosotros. Gracias por aprender estas cosas, Señor. Gracias por ayudarnos. Sigue ayudándonos, Señor, una semana más. Sigue ayudándonos siempre. Te necesitamos para todo, Señor. Ayúdanos. En nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén.